y digo lo siguiente, historia del tenedor, dos puntos. Por un lado, una gran conexión entre la historia del objeto en sí mismo con el consumo de un tipo de pasta que son los fideos, el espagueti. Le dedicas un largo exordio, ¿no? Un espacio importante a conectar prácticamente el desarrollo y la penetración del tenedor como instrumento de consumo de comida. De mesa, de como vajilla, ¿no? Sí, Como cubierto de mesa en realidad. sí, solamente lo ves tan vinculado al tema del consumo de los fideos o se puede asociar esa expansión de la herramienta en general. No, yo lo que al menos, de acuerdo a lo que pude investigar, yo llegué a la conclusión de que la cuestión del desarrollo de la pasta fue fundamental en la de la evolución del tenedor. Me parece que si no hubiese estado la pasta concomitantemente con el arribo del tenedor a la península itálica, al sur de Italia, probablemente nadie le hubiera dado bolilla a esa cosa, porque estaban todos muy cómodos comiendo con los dedos, como Claro. de hecho, bueno, se sigue comiendo en tantas partes del planeta todavía. La cuestión fue que en el momento en que el tenedor aparece en el sur de Italia, y llega desde Bizancio, con el imperio bizantino, justo en ese momento se estaba dando que las pastas, que digamos en el Imperio Romano no existían o no eran un plato que nosotros sepamos que estuviera en el repertorio de la comida romana, en ese momento la pasta, tal vez por influencia del Imperio Persa o de los árabes, empieza a entrar a Italia con mucha fuerza, toma características muy particulares en Italia, que son distintas a las del consumo de pastas del resto del Mediterráneo, y este instrumento, que aparece justo en ese momento, viene como anillo al dedo, porque si bien está muy bueno comer con los dedos, tomar una materia resbaladiza, caliente y húmeda como la pasta, es mejor que intermedie algún objeto entre eso y la boca. Entonces, bueno, ahí se coló el tenedor y para mí, yo lo que al menos interpreto, y ahí, bueno, creo que abro un camino para que se siga investigando porque me parece que da para profundizar. Lo que yo creo es que una cosa creció de la mano de la otra, las pastas con el tenedor y el tenedor con las pastas, en Italia. Bien. Después los italianos aprendieron a usar el tenedor con muchísima habilidad y elegancia y terminaron imponiéndolo al resto de la Europa occidental Sí, es muy con el interesante. correr de los siglos. Sí, es muy interesante el recorrido que vos haces sobre la expansión del tenedor, el hecho de pasar de ser una suerte de joya, un objeto lujoso, y cómo, digamos, paulatinamente se va desplegando a lo largo de Europa. El hecho, por ejemplo, que señalás en parte del libro de que al principio y en algunas partes de Italia utilizar el tenedor era prácticamente una amenaza a la virilidad de un señor, si mirá, se come con tenedor. Eh, Sí, más que la amenaza a la virilidad era más, no tanto en Italia, porque en Italia en realidad yo creo, me parece, que la unión del tenedor con las pastas vino más por el lado masculino que femenino. Pero cuando un francés o un inglés veían a estos italianos usar el tenedor, yo creo que los debían ver con bastante admiración, pero ellos mismos tomar un tenedor, para ellos mismos tomar un claro. tenedor debía ser, sí, como una afrenta No es a de la macho. virilidad. En este caso Claro. sí, porque claro, porque digamos, me parece que en los países, no en España, pero sí en Francia y en Italia, las primeras que usaron tenedor fueron las mujeres Claro. y Claro. Entonces usas los un varones tenedor. fueron más reacios, más Claro. reticentes. Usar No en tenedor. Italia, en Italia los Claro. hombres me parece que no tenían ningún problema Bueno, vos en usar contás el tenedor. de manera muy gráfica. El libro, digamos, entre paréntesis, está estructurado en muchos capítulos muy cortos. Es Ujú. una especie de conjunto de narraciones, todas hilvanadas entre sí, que te va llevando. Se lee, se te va entre las manos. El libro se lee con una facilidad increíble. Y una de las cosas que cuenta justamente es como Italia es el país en donde se consolida esta cultura de comer con elementos. Comentás en un momento dado el tema del servicio a la rusa, cómo produce el cambio en el hábito Sí, del servicio. sí. Digamos, Adriana te plantea toda la escena.
Y dentro de esa escena introduce una polémica A que ver. divide, es la grieta, ya se ríe eso, ya sola, pues se la ve venir, que es la grieta, ¿no? ¿Qué es? Fideos. Estamos hablando de espaguetis. Espagueti. Cuchara sí, cuchara no. Y Cuchara no. apasionante. Yo creo cuchara no. El Claro, espagueti se come con tenedor y se enrosca sobre el plato, digamos, el lateral interior del plato. Por eso se come en plato hondo la pasta, larga y seca. sin embargo, Eh, sin Yo embargo, pienso eso. ma, No, está bien, está bien. En realidad es lo que venció. La conducta vencedora es la de la pasta sin cuchara. Sin cuchara. Pero lo que trato de narrar en la segunda parte del libro es en defensa de los tantos italianos y descendientes de italianos que todavía siguen usando la y como cuchara yo, típico, con típico mucho, siciliano. Un típico sí, con siciliano como sus yo, fundamentos, ¿no? ¿Cómo? un típico siciliano como yo como con cuchara. Yo como con cuchara, ¿qué voy a hacer? ¿Vos usás cuchara, Yo Diego, hago, así? hago Es, el nidito, el bocado, digamos, ayudándome con una cuchara. Bueno, como comento en el libro, como tantos no descendientes de italianos que aprendieron de la inmigración italiana en el mundo, ¿no? Porque los inmigrantes trajeron en muchos casos la cuchara junto con el tenedor para comer la pasta. Entonces lo que traté de investigar, porque ni yo misma sabía, ni yo misma, en realidad en mi familia los hombres comían con cuchara y tenedor, las mujeres menos, yo no como, yo como solo con tenedor, pero fue una conducta que siempre me dio mucha curiosidad, entonces me puse a investigar, me di cuenta de que hay muy poco escrito sobre el tema, muy poco, y ahí aproveché para recopilar todo lo que pude, también aprovechando que ahora en Internet hay una cantidad de material bibliográfico digitalizado, disponible y gratuito, que es algo apabullante. Bueno, ahí con mucha paciencia estuve buscando, atando cabos y bueno, construí una teoría que también espero que sea leída y probablemente refutada o no, o profundizada, pero quienes comen con cuchara y tenedor sus motivos los tienen para hacerlo de esa manera. Bueno, ¿cuáles son? yo puedo hablar en términos autobiográficos nada más. En mi caso particular, primero tengo una enorme admiración por la cocina italiana, digamos, el enorme influjo italiano en la Argentina con 3 millones de personas, hace, por ejemplo, que un tipo que sea descendiente de un gaucho judío, no solamente consuma cocina italiana, sino que tenga hasta un juicio valorativo. Esa digamos, penetración cultural es casi te diría exclusiva de Argentina, porque en Chile, por ejemplo, vos vas a pedir fideos o vas a pedir ravioles, te matan y te dicen, bueno, pero es cocina italiana. Ujú. Y así, y para Claro. nosotros la fábrica de pastas de la esquina Claro. es algo tan natural como el bar de la esquina. No creo que haya otro lugar en el mundo que tenga tantas casas de Claro. pastas o fábricas de pastas frescas Y todos como la opinamos, Argentina. además todos opinamos. Pero por Claro, supuesto, ¿cómo no? claro. Si todo si es Entonces, una comida ya nuestra, con claro, características ahora distintas de las de la cuna, de la madre patria de las pastas, pero es nuestra. yo particularmente De utilizo hecho, la es así, es cuchara. parte de nuestra identidad. Sí, totalmente, sí, sin duda. Está a nivel choripán. Sí, sí, o Sí, más. sí, yo utilizo la cuchara para ayudarme a hacer el nidito, Sí. ¿sí? Porque en el plato a veces me queda, no se termina de enrollar. Vos me decís, Sí. es falta de habilidad probablemente. No sé, me da la sensación de que respeto más el fideo si lo enrollo de ese modo. Y lo como así, ¿qué voy a hacer? No, Bueno, sí, perdón. perdón. No, quería comentar que estamos acostumbrados a pensar la tecnología y cuando uno dice tecnología piensa en lo digital, no sé, los celulares, las computadoras, los smartphones, pero un cuchillo, un tenedor, una cuchara es tecnología. O sea, tecnología es todo instrumento que nos ayuda a resolver un problema. Como vos decías, la pasta no se podía comer con las manos o era incómoda, ensuciaba demasiado las manos. Bueno, aparece como solución el tenedor, la Sí, cuchara sí. acompañando. El tema Eh, es que después el tenedor se impone para todo lo demás, donde claro. probablemente no era tan necesario como para la pasta.
pero Claro. termina, por eso digo que es el subtítulo del libro es La imposición de un tirano, Ah, y es porque toma todo el espacio que tenían los dedos y que estaba todo bien, porque naturalmente, anatómicamente, nuestros dedos son perfectos, no solo son aptos para tomar el alimento, sino que le proporcionan al cerebro una información preliminar antes de que la comida llegue a la boca, claro. como textura, temperatura, monto y otras informaciones que no se me ocurren, pero que seguramente mano, cerebro y boca deben conocer muy bien, y que, bueno, el tenedor eliminó esa relación íntima que había antes, ¿no? La Claro, claro. excusa fue la pasta, pero terminó copando todo otro terreno donde probablemente no tendría que haber estado. Claro. Sí. Ese es el planteo que hago. Pero bueno, todo es discutible, ¿no? O sea, estoy Sí. abriendo mm, un sendero donde no había prácticamente nada escrito, por eso aproveché también, bueno, es mi ópera prima, no tengo otro libro previo editado, pero es un espacio que vi bastante virgen y fértil a la vez, Abriste una como puerta. para que, sí, Es sí, interesante también como parte de la historia social del tenedor cuando contás, por ejemplo, que figuraba en los inventarios cuando una persona moría y que incluso eran parte de los testamentos. ¿Eh? Te dejo 5 hectáreas, un escritorio, 2 caballos, un tenedor, 2 lámparas, o sea, tenía, claro, ella se ríe, pero lo escribió ella, tenía una valoración en tanto herramienta Lo increíble, que ¿no? pasa es que en esos inventarios donde aparecen los tenedores, eran de oro, de plata, engarzados con corales, con marfil, con piedras preciosas, entonces tenían un valor. Lo notable es que en los inventarios de Francia e Inglaterra, donde aparecían muy poquitos tenedores con respecto a los inventarios de Italia de la misma época, hablemos por ejemplo del siglo XIV, ya en Italia en los inventarios aparecían gran cantidad de tenedores, en Francia y en Inglaterra 5, 2, 3, y ponían fourchette o fourchette, el nombre del tenedor que había primitivo en Francia, y ponían para qué servía, porque probablemente quien elaboraba el inventario no sabía qué podía hacer esa cosa, o sea, veía esa horqueta, ¿no? Esa horquilla de dos puntas con un mango y no sabían para qué podía servir. Entonces Claro, ponían tenedor para comer fruta en vino, para comer jengibre en almíbar. Tenían que especificar porque si Claro. no el lector no tenía idea de lo que podía hacer. sí, Claro, muy interesante. tecnología nueva, Sí, ¿no? muy Claro. interesante esa necesidad de aclarar para qué servía la herramienta y el valor, porque además estaban fabricados en clave de joya, porque el tipo Claro. originalmente pudo haberlo fabricado en cualquier otro material y no con un material tan noble. Ahora, te llevo a otra grieta, es una grieta más mía esta en este caso. Vos ubicás prácticamente la historia y la génesis del consumo de pasta en los países árabes. Y por ahí me haces una mención a un pibe con el cual yo tengo particular simpatía, que es Marco Polo. Este, y decís, bueno, sí, Yo Marco lo Polo. menciono, no sé si lo menciona Marco Polo en Sí, el me libro, lo me parece mencionás, me que lo no. mencionás. Y decís, bueno, sí, hay un pibe también, Marco Polo, que viajó y trajo unos fideos, pero lo importante está acá. Eh, y me pareció muy interesante la Sí. mirada, porque lo que vos contás en el libro yo lo desconocía absolutamente. Está mucho más cerca geográfica y culturalmente. Y es una historia que básicamente es la historia de lo que comemos casi todos los días. Pero Marco Polo no fue quien llevó la pasta, a Italia, no. Yo escribí, puede ser que Perfecto. lo hayas leído en un post, yo escribí en el blog, sí escribí mucho sobre Marco Polo y la pasta, pero esto es un mito que nació en Estados Unidos, una historia que inventaron acerca de que que los espaguetis habían sido llevados a Venecia a través de Marco Polo, pero Marco Polo no tuvo nada que ver. Mm. Quienes sí probablemente hayan llevado la pasta a Italia fueron los árabes durante la ocupación de Sicilia. Mm. Esto fue entre los siglos 8 y 10, esos dos siglos. Yo no sé si en Sicilia ya existían las pastas. Yo calculo que en todo el Mediterráneo, más o menos para el año 1000, cierto consumo de pastas debía haber, bien o mal.
Lo que hicieron los árabes al llegar a Sicilia fue llevar una tecnología que permitía el secado de las pastas. Al secar las pastas, estas podían estoquearse, conservarse, exportarse, y a raíz de esta ocupación árabe en Sicilia, Sicilia se transformó en un gran exportador de pastas para todo el Mediterráneo. Claro. Y en donde comían pastas, las pastas se hacían largas, como si fueran hoy espaguetis, largas, que eso permitía estoquearlas, atarlas en fardos, supongamos, y apilarlas, y eso cargarlas en naves, y eso que circulara por todo el mar Mediterráneo. Esa historia me pareció Ahora, fascinante. Una vez que llegaban a destino estas pastas, ¿qué hacían los cocineros? Las partían con las manos y las tiraban a la olla de guiso o de caldo y se comían hervidas con cuchara. Claro. Ahí me parece que tuvo una de las cuestiones claves en Italia, que es que a los italianos esas pastas en sopa no les gustaban, como siguen gustando poco las pastas en sopa, si bien se consumen sopas en Italia con pastas muchísimo, pero al italiano, al siciliano sobre todo, al italiano del sur, la idea de tener la pasta flotando en el agua me parece que no le cuadraba, la escurrió, la llenó de queso y a partir de ahí fue donde el tenedor también hizo su entrada en escena, porque ya con cuchara esa pasta seca, no sé, escurrida, pasta asciutta, no se llamaba pasta asciutta en ese momento, ¿no? Pero ya con cuchara no se podía comer tan cómodamente, el tenedor era perfecto y llegó en el momento justo, cayó en el momento justo. Bueno, hay un viaje también que vos contás en el libro que me pareció alucinante, junto con esta historia de la influencia árabe en la elaboración de pastas secas, que es el tema de el pasaje del consumo de la pasta, si querés, sobrecargada para nuestro gusto actual de queso. ¿Sí? Era arrojar la pasta sobre una pila de queso y de ahí sirviéndose, lo cual si lo pensás es una cosa exquisita, ¿no? A la introducción de un producto exótico como el tomate, que se convierte, ¿no? Se convierte prácticamente en una suerte de dupla, pero el tomate vino de América y muy posteriormente, y sin embargo prendió. Bueno, ese viaje, que lo cuenta Adriana de Caria en el libro, es alucinante. Claro, porque lo loco del tomate es que a diferencia de otros cultivos americanos que fueron asimilados en Europa mucho más rápidamente, el tomate tardó siglos en ser visto como lo que es una gran potencia, un supercultivo. No tenían ni idea, lo miraban con desconfianza como una fruta decorativa y probablemente venenosa. Y entró, bueno, más que nada a través de España. España lo llevó al sur de Italia. Cuando en el sur de Italia descubrieron lo que era ese cultivo, que era un cultivo fácil, que daba fácil, daba en gran cantidad, eran tan agradecidos, que no competía con otros cultivos, que rendía muchísimo, y que la conservación de sus jugos se podía hacer de manera tal que se podía aprovechar ese fruto en invierno, alterando muy poco las cualidades originales de la fruta fresca. Bueno, ahí hizo un desastre, ahí el tomate descontroló todo, porque, y sobre todo empezando en las clases más bajas, porque las clases altas también no pudieron resistirse. O sea, el tomate era un producto barato, popular, pero era tan versátil y tan exquisito que no pudieron sustraerse a su encanto. Sin embargo, en las clases altas tardaron un montón en unir tomate con pasta, mientras que en las clases más bajas, por necesidad, por la propia necesidad, se unió casi de forma natural. Vos hablás en el libro... No, pero perdón, vos decías. No, decime. Hablás, por ejemplo, en el libro algo muy interesante también y probablemente muy poco conocido, de esta caracterización para los italianos del sur como mangiafoglia, ¿no? Comedores de hojas, que en realidad a lo que estás señalando, y me parece muy interesante, es a una dieta con una cantidad de consumo de vegetales muy alta, hortalizas, cultivos así, si querés, casi domésticos en un punto, que los hacía particularmente propicios para incorporar cosas nuevas. Claro, esa riqueza de esa gastronomía está totalmente emparentada con el desarrollo de cultivos como el tomate, ¿no? Es muy interesante. Claro. Es que sí, bueno, si uno va hoy a Italia, sobre todo al sur de Italia,
la variedad, la riqueza, la exquisitez de los productos de la tierra, tal vez por las cualidades de esas tierras que tienen lava, que tienen mares, que tienen un sol. Bueno, ahora el sol, no hablemos del sol en este momento, que están pobres calcinándose, ¿no? Sí, Pero unas cualidades de terreno, de clima, de ubicación geográfica, de cultura histórica, que hizo que, bueno, que los vegetales se desarrollaran de manera extraordinaria, con una biodiversidad que es alucinante. Y si bien, bueno, claro, ellos eran mangiafolle, come hojas, porque, bueno, con esos vegetales, ¿cómo no iban a hacerlo? Y claro, cuando apareció el tomate después, bueno, fue incorporado de una manera tal que es como si siempre hubiese estado ahí. O claro. sea, uno si se pone a pensar, en realidad es algo muy, muy reciente. El tomate es un recién llegado en la historia de la culinaria italiana y sin embargo es un consagrado. Yo digo que es el Maradona. Es como Maradona porque llegó de América y conquistó Nápoles, ¿no? Mm. Hago una comparación entre los dos. Pero bueno, el tomate copó todo el terreno, todo el Adriana, terreno. recién Diego mencionaba el queso y eso también abre una grieta, ¿no? La pasta, ¿se come con queso o sin queso? Por supuesto que con queso. Con queso. ¿Vos qué decís? A mí me gusta ¿Vos con qué decís? queso, pero algunos dicen que no, que los italianos no comen la pasta con queso. Tal vez en el Sí, sí, norte, no sé. y bueno, no, salvo que se trate de una pasta donde el queso sea incompatible, como una pasta con mariscos o con Claro, pescado, donde el queso, digamos, choque, sean donde no haya dos sabores que sean incompatibles y entonces el queso sobra. claro. Pero de lo contrario, la quesera está siempre presente, Sí, la quesera está siempre ahí, la pasta va con queso, y el queso fue el primero en que se unió a la pasta mucho antes que el tomate. Después el tomate, bueno, fue bastante malo con el queso porque lo desplazó, digamos. ah, Era ese equilibrio pasta-queso que era inamovible. Cuando llegó el tomate, relegó al queso a un segundo plano. O sea, tal vez de ahí viene el- esa el- discusión. el- no, pero esto no lo saben muchos. Bueno, ahora, digamos, lo fui viendo a medida que fui leyendo. La pasta se unía con el queso. El tomate al principio fue arriba del queso. Como hoy ponemos queso arriba de la pasta, antes, Sí, bueno, al principio el tomate entró por encima del queso. bien, Después, poco a poco, se fue filtrando y lo fue dejando a un costado cada vez más. Y bueno, después el queso pasó a la quesera. claro. Entonces el tomate se convirtió en el condimento primordial de la pasta Ujú, y el queso, bueno, pasó a ser un adicional, ¿no? claro, claro. Un opcional. Hay quien también come la pasta sin queso, pero No, qué la interesante. quesera es Esto que cuenta lo totalmente. desconocía. Adriana, se nos hace chico el programa para seguir charlando sobre tu libro, La historia del tenedor. ¿Se consigue en algún lugar en especial? ¿Hay que contactarte a vos? ¿Qué nos sugerís? Bueno, es todo, la verdad que como es todo muy nuevo para mí, estoy aprendiendo sobre la marcha. El libro está disponible en Mercado Libre Ah, bien, y está disponible también en Amazon. Para quien tenga ebook, Kindle, ya está disponible en ebook. Y mi idea es ponerlo ahora en los próximos días para descarga en versión gratuita, porque me interesa que el libro se difunda. claro. Y bueno, quien lo quiera descargar ahora, bueno, ya me estoy poniendo en campaña para ponerlo en los próximos días de Digitalizarlo y este ponerlo modo. online de forma Bueno, gratuita. ojalá se viralice, pero al menos que se dé a conocer, porque Claro, realmente, bueno, yo soy muy nueva en esto bueno, me interesa que se conozca, claro que que me lo sí. discutan, Seguro. que vengan a Seguro. discutir. Bueno, justamente, es un libro de historia finalmente, así que es Sí. para polemizar. Adriana, te mando un cariño muy, muy grande, te agradezco enormemente este rato que Gracias. te hiciste para charlar. Gracias a ustedes, No, gracias por favor, infinitas un a ustedes por este placer. Por favor, es un espacio. placer. Aprendimos ¿Qué me muchísimo. contás? Lo que sabe la mujer esta. Así que Sí. te mando un cariño grande, seguimos en contacto, Adriana. Sí, por supuesto, gracias a ambos, Y me muy buen parece que fin esta de es una semana y puerta gracias. para que sigas tus investigaciones acerca Muchas de gracias, la cocina. muchísimas gracias. Un cariño grande. Gracias, un cariño para ustedes. Adiós. Chao.